anda, pueblo mío, y no teman. Pero también la llenura del Espíritu Santo capacita al creyente o a la creyente para servirle a Dios. El profeta es algo que surge muy libremente. Los profetas, hombres y mujeres, pues tienen que ser personas de una gran rectitud moral, porque si el profeta va a estar señalando y entonces se le descubren cuestiones contra él, pues quedaría mal. Por eso el profeta no es fácil, es una vocación muy difícil, muy necesaria para el mundo de hoy. No todo el mundo está llamado a ser profeta, ¿no? Pero yo creo que es muy importante esta dimensión, ¿no? Recuérdense que la profecía, el hablar lengua, el sanar, todos son dones carismáticos, son dones divinos que supuestamente tienen algunas personas. Y aparentemente Mita ejerció específicamente o principalmente la profecía. Cuando la vi por primera vez me impactó tanto que yo dije, en esta hermana está hablando Dios. Su palabra caló muy profundamente en mi alma. Yo sentí algo que me llevaba hacia ella, que me ligaba hacia ella, a buscar, donde quiera que ella se movía, poder estar con ella. La profecía no nos garantiza la salvación, la profecía no nos garantiza ir al más allá, la profecía no nos garantiza la vida eterna. La profecía bíblica y la profecía cristiana es un medio de comunicación de forma tal que el ser humano pueda verse retratado en el plan de Dios y reajustar su estilo de vida de forma tal que pueda entender lo que Dios quiere para con ellos. Los predicadores, los evangelistas, los pastores, los que proclaman el mensaje del evangelio, tienen que tener unas credenciales particulares, porque de nada vale que yo me aprenda versículos de la Biblia de memoria y las pueda decir aquí. De nada vale que yo diga muchas palabras bonitas o que yo trate de ir y cambiar al mundo. Si no soy enviado por Dios y si la unción del Espíritu de Dios no está en mí, simplemente podrían ser palabras huecas y vacías que pueden llegar al intelecto, pero que no transforman un corazón, que no transforman una vida. Motivos vuelven a nuestro noticiario. El que el ser humano tenga una experiencia con lo divino distinta al cristianismo no significa que Dios no esté presente. Nosotros los cristianos lo que creemos es que hay una sola revelación, hay un solo Dios. El Islam habla de esto, de un solo Dios con 99 nombres. Lo único que uno tiene que juzgar las experiencias religiosas a base de a qué llevan, qué producen. Así que una experiencia en un culto, en la comunión de la iglesia cristiana, o con una tarjeta de tarot, o con otra religión como el islam, el judaísmo, con religiones no teístas como el budismo o el hinduismo, uno siempre tiene que juzgarlas por los frutos que producen. La carta astral va a mostrar todo tu plan de vida, o sea, es como un manual de instrucciones, ¿no? Donde tú tienes para qué vienes, qué tú tienes que desarrollar, cómo va a ser tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo mental, o sea, está la evolución en todos los niveles. Y la importancia de que estemos ahora atravesando, que estemos en vísperas de una luna nueva, significa, luna nueva, todo comienza, todo es una nueva oportunidad para empezar desde cero, para empezar a vivir de nuevo. Todos los planes que tengamos, es el momento de revitalizarlos. La lectura de manos es realmente abrir un libro, tu libro, y entonces permitirme a mí que yo lea las cosas que tu ser quiere que tú sepas. Tenemos muchas personas, facultades biológicas, ¿no? Yo creo que en ese sentido no encuentro que haya mucha contradicción, ¿no? Porque ya te dije que todos estos son dones y gracias que no vienen de nosotros, vienen de Dios, y Dios es Dios, el Espíritu es libre. Si usted cuando recibe una carta conoce el contenido sin haber sabido para nada quién es el remitente, si usted de repente por la noche se despierta soñando con algo y levanta el teléfono y llama a su hijo, a su hermana, a su marido, tal, y le confía
lo que ha pasado en el sueño y luego ve que se materializa. Pues todas estas no son cosas extraordinarias, ni paranormales, ni sobrenaturales. Son cosas muy naturales y muy propias de esta experiencia que estamos viviendo aquí, porque somos espíritus, son propias de nuestro espíritu. Todos somos psíquicos, todos sentimos, todos estamos en un cuerpo, todos percibimos. Cuando se consulta el oráculo, que constituye un elemento fundamental en estos sistemas religiosos, el oráculo va a indicar cuáles son las deidades que van a intervenir en la solución de un determinado problema con el que venga una persona al sacerdote o la sacerdotisa encargados de lidiar o de dar solución, apelando a estos medios sobrenaturales. Todos me evocan y me dicen, ¿no? Miles y miles y miles y miles de situaciones. Está preocupado por una operación que le van a hacer en los ojos. Ok. Algo de la retina. Pero vamos a empezar. ¿Quieres que empecemos por tu hijo? ¿Ah? ¿Sí? Lo que tú desees. Concéntrate en tu hijo, piensa en tu hijo para poder entonces sacar la runa. ¿Ya? Sí. Ay, qué bonita. Te sale su abuelo, que es totalidad. Cuando alguien consulta las cartas o cuando en una actividad espiritual se trata de consultar con los muertos a través de algún centro o a través de alguna persona que tiene, algunas personas llaman esas facultades, lo que se está haciendo es evitando la responsabilidad humana y evadiendo la responsabilidad de analizar con sabiduría, de trabajar con responsabilidad, de ponderar las consecuencias de las acciones individuales o colectivas, de forma tal que alguien tome las decisiones por mí. Esos son medios a través de los cuales los seres humanos se hacen sensibles a la presencia de Dios. Por eso Dios no solamente se va a manifestar a través de nosotros, el clero, o a través de la Iglesia Católica, o a través de la Iglesia Protestante. Dios puede, ya entramos aquí en el misterio, en el Espíritu Santo, que tiene múltiples formas libres de manifestarse. El oráculo fundamental de nuestra religión es el oráculo de Ifá, donde se manifiesta Orúmila, que es la deidad de la sabiduría. En estos sistemas religiosos, y muy especialmente en el sistema religioso de Ocha Ifá, existe un oráculo de un grado de complejidad tan grande que es, hasta donde conozco, es el sistema oracular más complejo que existe, conocido. Si tiene 256 signos adivinatorios, digamos que si lo comparamos con otro sistema complejo que es el I Ching de los chinos, el I Ching tiene 64 signos adivinatorios. El oráculo de Ifá tiene 256 signos adivinatorios. Y en cada uno de esos signos adivinatorios se va a encontrar respuesta a diversos problemas. Un babalao puede vivir 1000 años y jamás va a poder tener el oráculo de Ifá completo. Existen en la llamada santería distintos medios oraculares. El medio más común es oráculo del coco. Otra forma oracular consiste en la adivinación mediante el caracol, mediante el llamado dilogul. Hay dos formas oraculares adicionales que son las que emplean los babalawos, que son los sacerdotes iniciados en el culto de la deidad por excelencia de la adivinación, que es Orula Orumilifá, que son los babalawos. Utilizan dos instrumentos oraculares, que son la cadena de Ifá, el uso del llamado tablero de Ifá. Una de las grandes afirmaciones teológicas, especialmente de la tradición reformada, es que Dios es soberano. Y partiendo de esa premisa teológica de la soberanía de Dios, pues su soberanía le mueve a revelarse de diversas formas. Ya hemos mencionado algunas, a través de la Escritura, a través de la naturaleza. Pero también los seres humanos hablan e indican
que han tenido revelaciones de Dios de diferentes formas. Hay diversos métodos, empezando desde el ayuno, desde los ayunos prolongados, me estoy refiriendo obviamente, de las meditaciones, también de el uso de plantas sagradas, como puede ser el peyote en México, el hongo igualmente en varias culturas. En la cultura griega se utilizó el hongo, también en la antigua India. Asimismo, el San Pedro o el guaychumo. Y las hojas de la coca, que son muy conocidas también en el mundo andino, que se sigue usando hasta ahora. Y asimismo la ayahuasca, una liana que crece en el Amazonas. Mira, la ayahuasca es una planta sagrada muy poderosa, que pues una vez tú tomas esa planta, pues te lleva a unos estados muy especiales donde tú te conectas a tu interior, o sea, donde tú haces una introspección hacia tu ser y una búsqueda hacia tu encontrarte. Y yo pues las experiencias que he tenido en diferentes ocasiones, yo me he encontrado dentro de templos incas donde yo he estado y yo he sentido que yo he pertenecido a ese lugar. Las grandes religiones históricas, yo diría que por ser históricas, pues como que se desgastan en un momento dado, ¿no? Pero lo que no se desgasta, lo que siempre es vivo, es lo espiritual, la espiritualidad. Por eso, para mí, el futuro de todas las grandes religiones está en la mística, en lo místico, es decir, en volverlo a lo esencial, ¿no? No porque lo otro no sea importante, sino por eso hoy día cada vez más pues surgen movimientos tanto de las grandes iglesias históricas, ¿verdad?, como la católica y otras iglesias de la Reforma y otras grandes religiones muy antiguas de Oriente, convergemos en algo esencial que es el espíritu común que nos une. Bueno, pues invitamos a todo el público a que si ¿Por qué nacemos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos crearon? ¿Por qué la muerte? Todas las paradojas de la vida humana, de la existencia humana. ¿Por qué viene la muerte? Que es un misterio también. Pues con la muerte de mi hijo, que fue una cosa para mí, hubiera sido devastadora si no hubiera sido porque el Señor estaba conmigo. Un hijo fuerte y sano, y de repente, así de la noche a la mañana, un cáncer. Fueron unos tiempos bien fuertes y bien duros, una cosa que yo me pongo a pensar y yo sé que no era yo la que estaba llevando esa cruz en ese momento, era el Señor que estaba allí conmigo, porque yo no hubiera podido resistir tanta angustia y tanto dolor de ver un hijo de uno saludable y de momento ver lo que se va desgastando su vida hasta que se queda en el puro huesito, como decimos. Y el Señor estuvo allí conmigo todo el tiempo, no me dejó sola nunca. La muerte para nosotros pues es repito, un misterio que está asociado a nuestra libertad humana. Y luego está asociado, en el caso nuestro como cristianos, a la figura de Jesucristo. Y hay ahí la gran paradoja. Cristo vence a la muerte a través de su propia muerte. ¿Cómo es que el cristianismo resuelve la cosa finalmente? Con la resurrección. Porque en la resurrección el alma vuelve a coger un cuerpo. Para el cristiano, la muerte no es el fin de la vida, sino el inicio de un nuevo estilo de vida donde no tenemos las limitaciones que tenemos en la actualidad de cuerpo, de espacio, de dolor, de desesperanza. Y nosotros creemos que cuando tenemos esa fe en Cristo y morimos en Él, pasamos de muerte a vida eterna ante la presencia de Dios. Si yo fuera un materialista, ateo, pues te diría que con la muerte acaba todo. Yo nací en una fecha y morí en otra. Es un bloque histórico, biológico, histórico de 50, 70, 80 años. Nada más. Una existencia de un 1 al 70.
Pero para nosotros los creyentes no es del 1 al 70, no es el 1. Antes del 1 hay unos que nos preceden por siglos y siglos hasta el infinito. Y después de la muerte, esa persona no tiene la última palabra, la muerte. Las creencias concernientes a esta etapa después de la muerte son... Garantiza la salvación, la profecía no nos garantiza ir al más allá, la profecía no nos garantiza la vida eterna. La profecía bíblica y la profecía cristiana es un medio de comunicación de forma tal que el ser humano pueda verse... Pero yo creo que es muy importante esta dimensión. Recuérdense que la profecía, el hablar lengua, el sanar, todos son dones carismáticos, son dones divinos que supuestamente tienen algunas personas. Y aparentemente Mita ejerció específicamente... ¡Anda, pueblo mío, y no teman! Pero también la llenura del Espíritu Santo capacita al creyente o a la creyente para servirle a Dios. El profeta es algo que surge muy libremente. Los profetas, hombres y mujeres, pues tienen que ser personas de una gran rectitud moral, porque si el profeta va a estar señalando y entonces se le descubren cuestiones contra él, pues quedaría mal. Por eso el profeta no es fácil, es una vocación muy difícil, muy necesaria para el mundo de hoy. No todo el mundo está llamado a ser profeta, ¿no? Principalmente la profecía. Cuando la vi por primera vez me impactó tanto que yo dije, en esta hermana está hablando Dios. Su palabra caló muy profundamente en mi alma. Yo sentí algo que me llevaba hacia ella, que me ligaba hacia ella, a buscar, donde quiera que ella se movía, poder estar con ella. La profecía no nos garantiza